Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante que es la publicidad subliminal. En esta oportunidad les habla Jesús de Angelo, director de marketing y publicidad de la empresa Ingenius. Damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros alumnos, suscriptores y seguidores. Gracias por esta oportunidad de poder entrar en sus mentes. El tema que vamos a traer es bastante usado en las empresas nacionales como multinacionales, que es la publicidad subliminal. Para poder entender y comprender qué significa y cuál es el concepto de manera literal como metafórico de publicidad subliminal, tenemos que entender y que comprender cómo percibe el ser humano el exterior, cómo percibe el mundo que le rodea, cómo te das cuenta de las cosas que suceden, qué cosas te das cuenta y qué cosas no te das cuenta, qué cosas están ausentes y cuáles están presentes en tu cerebro. De aquello se avala la publicidad subliminal para analizar cómo las personas se dan cuenta, cómo perciben, cómo entienden, qué sensaciones tienen las personas al ver diferentes publicidades, al escuchar publicidad, al ver publicidad, al entender publicidad, al interactuar con la publicidad que patrocina distintas marcas. Así que lo primero que tenemos que entender son dos conceptos claves al iniciar todo el concepto amplio de publicidad subliminal. Primero, vamos a entender el proceso por el cual tú entiendes las cosas. Tú comprendes lo que sucede a tu alrededor y los juicios y prejuicios que haces ante las personas. Lo primero que vamos a entender qué es sensación y qué es percepción. Si ambos son los mismos conceptos o tienen distintas características, nos podemos dar cuenta que no son conceptos iguales, pero son dos conceptos por el cual toda persona va a entender lo que sucede a su alrededor. Empezamos con el primer concepto de sensación. ¿Qué es sensación? Son experiencias inmediatas básicas que tenemos mediante los sentidos, que pueden durar segundos, incluso milésimas de segundos. Ahora Jesús, nos estás explicando que la sensación son experiencias inmediatas básicas, pero en sí, ¿qué es sensación? Vamos a poner un ejemplo de sensación y es: tú estás caminando por la calle, pasas por una vereda, hay un restaurante hacia tu derecha, puedes oler el aroma que está saliendo por la ventana y te das cuenta y entiendes o más o menos logras entender que lo que están haciendo es arroz chaufa, pero no estás seguro que lo es. ¿Cuánto duró el espacio que tú caminaste por ese lugar? Aproximadamente 2 a 3 segundos. Esa sensación duró 3 segundos porque tú no te llevas la seguridad qué comida está dentro, porque tú no has entrado, no has visto. Simplemente has hecho una conexión entre un recuerdo sensorial que tú tienes de cómo es el aroma del chaufa y lo has experimentado con el momento del olor que estás presenciando. No necesariamente son dos conceptos similares, o sea, no necesariamente tú estás en la verdad, no es una realidad. Es por eso que la sensación son experiencias inmediatas básicas que toda persona tiene mediante los sentidos. Estás por la calle y alguien pasa en un bus y grita: Juan. Volteas y no sabes quién ha sido, pero dices: me parece que esta es la voz de mi amigo José. Te vas con la sensación que puede ser José, mas no una idea clara. Entonces, para tener la idea clara tenemos que entender qué es percepción. Es simple. Percepción es asignarle un significado a una sensación. Volvemos al ejemplo anterior. Estás caminando por la vereda frente a un restaurante. Tienes la sensación de que están realizando o cocinando arroz chaufa. ¿Cuándo le asignas un significado a esa sensación? Cuando le das una experiencia vivencial o cuando tu mente cierra el círculo de la sensación. Ejemplo:
entras al chaufa y entras al restaurante y realmente lo que tú ves es chaufa. Se llama percepción. Pasas por la ventana, te paras unos minutos y ven como una persona le están sirviendo arroz chaufa. Se cierra tu sensación. ¿Qué le estás haciendo? Le estás asignando un significado a una sensación. Eso se llama percepción. Es cuando ya entiendes el mundo en el cual te estás rodeando. Es cuando le das un sentido a tu sensación. Le estás diciendo, ahora sí estoy seguro que esto es. Entonces, la publicidad subliminal se basa bastante en sensaciones y percepciones. Todos los publicistas, los diseñadores, los marqueteros, los neurólogos, los psicólogos que trabajan en agencias de publicidad tenemos que entender el concepto de sensación y percepción para poder armar nuestro mensaje audiovisual. Ahora, estos mensajes van acompañados de procesos tanto fisiológicos como psicológicos. Como por ejemplo, el proceso de sensación es un ejemplo fisiológico porque está interactuando con tus sentidos. Ponen una caja cubierta con un mando y te dicen mete tu mano y toca. Y dime lo que es. Es un proceso fisiológico porque estás utilizando el sentido del tacto, pero no sabes lo que es, aún es una sensación. Te dan una moneda y te dice tócala y estás con los ojos vendados y te dice de cuánto es. Utilizas nuevamente el tacto, el restaurante utilizas el olfato. Sucesivamente, la sensación es una experiencia fisiológica porque están involucrados los sentidos, mientras que la percepción es un proceso psicológico porque le estás dando un significado mental a las cosas que están sucediendo. Conoces a una persona, tienes la sensación de que la persona puede ser muy buena, te vas a tu casa, ves algunas fotos de ella, ves y escuchas algunos comentarios de ella y tienes la percepción de que es buena persona. Es un proceso psicológico porque se formó en tu mente y al final la persona resultó ser un narcotraficante. A lo que voy es que para que toda persona entienda el mundo al cual le rodea o entienda las publicidades que está viendo, el réclame comercial, la publicidad en los medios impresos, radiofónicos, pasan por dos procesos, sensación y percepción. Ahora que estamos entendiendo mejor esta idea, podemos darnos cuenta de que ambos procesos son inherentes al ser humano y ambos procesos nos acompañan todo el resto de nuestra vida. Es por eso que la publicidad nunca va a poder perder cuando trabaja con los temas de sensación y percepción. Una información bastante interesante es que la mayor parte de nuestro cerebro no es percibido por nosotros. Los científicos estiman que observamos 11 millones de bits de información por segundo. Sin embargo, interpretamos solo 40 bits. Y la pregunta es, ¿y dónde está la otra información que nosotros recibimos del mundo? Para aquello vamos a entender un poco un tema sumamente interesante que hemos estado analizando, qué es lo consciente y qué es lo subconsciente. ¿Cuál es la parte consciente en el ser humano y cuál es la parte subconsciente? No sé si ustedes habrán escuchado muchas veces cuando te dicen, oye, sé consciente de lo que estás haciendo. ¿No te das cuenta de lo que has cometido? Sé consciente, por favor. ¿Qué es lo que nos están transmitiendo cuando nos dicen sé consciente? Es date cuenta. Recuerda, tú lo has hecho. Sé consciente. Date cuenta. Él lo hizo. Tú hablaste así. ¿No te das cuenta? Quiere decir que la parte consciente del cerebro, que está dividida en dos partes, es la parte que nos dice tú has hecho esto, tú has hecho el otro. Es la parte que nosotros nos damos cuenta. Él nos permite tomar decisiones, de reflexionar, elegir sus actividades o actos, de hacer comparaciones o suposiciones, razonar, analizar y de hacer la síntesis. La palabra subconsciente tiene aquí un significado literal en el sentido donde usted es consciente de utilizar su espíritu para algo, para hacer algo. La parte interesante de lo consciente es lo que nosotros recordamos.
es lo que nos rodea. Ejemplo, yo ahorita soy consciente que estoy hablando. Yo ahora, en este momento, soy consciente que tengo unos padres, que tengo una esposa, que vivo en este lugar, que tengo un coche. Soy consciente de las noticias que han salido el día de hoy porque las recuerdo. Pero la parte subconsciente es la que tú no te das cuenta. Se encuentra en la parte inferior del límite máximo de la conciencia. Es una especie de piloto automática. Es la parte de su cerebro que engloba todo lo que es inconsciente, espontáneo, trance y no verbal. Él es la fuente del instinto y de la supervivencia y la intuición. Ustedes lo utilizan sin darse cuenta. ¿Cuál entonces es la diferencia? Para analizar mejor este tema vamos a poner un ejemplo. Imagínate el lugar que tienes en tu casa donde almacenas todas las cosas en desuso. Yo te pregunto en este momento, ¿cuáles son todas las cosas que tienes? Es probable que no sepas con exactitud todas las cosas que tienes, pero tal vez sí recuerdas la más importante o la que siempre ves o la que últimamente has utilizado. La parte consciente es la que tú recuerdas, la subconsciente es la que están en ese almacén, pero tú no recuerdas que están. El que no recuerdes no implica que no estén, implica que no recuerdes, pero sí están. Hay experiencias, conocimientos, imágenes que están en tu cerebro que tú no las recuerdas. No importa que no las recuerdes, pero están dentro de tu cerebro. El asunto es cómo llegaron a ese lugar. Entonces, para aquello, tenemos nosotros que analizar cómo el ser humano percibe este mundo, cómo el ser humano se da cuenta de las cosas que suceden, cuánto es el mensaje que llega a él de manera subconsciente. La publicidad va a trabajar con la parte inconsciente de nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Nos va a arrastrar, nos va a decir las cosas que existen. Como la frase que vemos ahora, el mundo no existe. Existe lo que la puerta de la percepción le dicen al cerebro. El mundo no existe. Existe lo que tu cerebro te dice del mundo. Las cosas no son tan reales como tú imaginas. Están muy lejos de la realidad. Entonces, ¿qué hace la publicidad subliminal? Trabajar en esos espacios vacíos de tu mente para que más adelante lo puedas reproducir. Un estudio sumamente interesante ha mostrado que la parte inconsciente de nuestro cerebro lo vamos a reproducir más adelante mediante el comportamiento neurótico, mediante los sueños y mediante la decisión de compra. Es donde vamos hoy día a aprender algo sumamente importante, ya que hemos analizado ambos conceptos. Imaginémonos una línea y a esa línea vamos a llamarlo umbral mínimo de conciencia. ¿Qué quiere decir umbral mínimo de conciencia? Es una línea por donde todo lo que pasa por la línea tú te das cuenta que existe. Y lo que no pasa por la línea no te das cuenta. Vamos a paraficarlo de manera de ejemplo para poder entenderlo. Estas flechas van a significar un mensaje que sucede en tu mundo exterior. Cuando no pasa la línea, o sea, cuando no te das cuenta, va a quedar en la parte subconsciente. Está en tu cerebro, pero tú no sabes que está allí. Cuando el mensaje pasa la línea, pasa por el mensaje y queda en la parte consciente del cerebro. Tú sí te has dado cuenta. ¿Qué hace la publicidad subliminal? Trabaja en la parte inconsciente del cerebro. Este es el concepto que engloba el concepto de publicidad subliminal. Son mensajes trabajados estratégicamente, son mensajes visuales, audiovisuales que van directamente al subconsciente del cerebro sin que tú te des cuenta lo que este significa, para que más adelante tú lo puedas reproducir en la parte de decisión de compra, en tus sueños o en los comportamientos neuróticos. En este caso, como es comercial, lo vamos a analizar en la decisión de compra de toda persona. Los mensajes van a ir al umbral mínimo de conciencia, pero no van a permitir que este pase.
para que quede en la parte subconsciente de nuestro cerebro y para que más adelante lo podamos reproducir. Este es el concepto general de lo que es publicidad subliminal, y este concepto viene trabajando en diferentes países, ha sido sacado, y es un delito en distintos países como en España utilizar la publicidad subliminal, porque las personas no son conscientes de lo que están viendo, y al no ser conscientes de lo que ven, las personas no pueden dar su propia opinión. Así que vamos a seguir analizando este tema, que es sumamente interesante. Vamos a darnos cuenta en unos conceptos que ya hemos analizado lo que es publicidad subliminal. Entonces nos realizamos la siguiente pregunta: ¿qué es publicidad subliminal? ¿Cuál es el concepto general de publicidad subliminal? Son mensajes enviados por debajo del umbral de conciencia. Quiere decir, son mensajes enviados al subconsciente de la mente de las personas, para que éste más adelante pueda ser reproducido y para que no pueda ser discriminado. La publicidad subliminal es un delito en varios países de Europa, es un delito en España. Hace aproximadamente, o en el año de 1888, se prohibió la publicidad subliminal porque este atentaba contra el comportamiento neurótico y la decisión de las personas. Este tema lo hemos venido analizando en diferentes talleres y cursos que hemos brindado, pero en esta oportunidad, de manera breve, hemos querido explicar y detallar lo que significa la publicidad subliminal y cómo éste ha venido trabajando en la mente de las personas. Ahora, la publicidad subliminal ha venido trabajando desde hace años en todo lo que es los anuncios donde muestran las partes íntimas, donde muestran el morbo, donde muestran el sexo o la sexualidad de las personas. Mandan mensajes ocultos para que no te des cuenta. Pero si se realiza un análisis y un estudio de la parte subliminal, nos damos cuenta que en ese aviso o en ese afiche habían mensajes ocultos que tú no te dabas cuenta, pero iban a la parte inconsciente o subconsciente de tu cerebro. Los medios que están utilizando la publicidad subliminal son los medios masivos. Están utilizando la televisión, que es el medio más masivo actualmente, los periódicos, que son medios impresos como revistas, Internet, que es un medio sumamente agresivo e invasivo. Aparte de algunas acciones especiales, publicidades en exterior como en buses y en radios. Mis estimados, la publicidad subliminal es sumamente invasiva si uno la utiliza para dar un buen mensaje, si uno la utiliza para crear estrategias y demanda a largo plazo en las empresas. Esta va a tener un éxito rotundo a largo plazo. Las personas actualmente viven en un mundo donde la publicidad subliminal nos está bombardeando a diario. Aproximadamente nuestros ojos, nuestras vistas realizan 100.000 fijaciones al día. 100.000 fijaciones al día, de las cuales solo nos damos cuenta o recordamos el 20%. Y la demás va yendo directamente a la parte subconsciente de nuestro cerebro. Así es como trabaja la publicidad subliminal. Así es como esta se va dando cuenta, y es así como esta viene trabajando hace muchos años en diferentes países. Nosotros, ante la publicidad subliminal, somos títeres. Ante la publicidad subliminal maneja nuestros cerebros. La publicidad subliminal en sí no es negativa, pero al trabajar con la parte inconsciente, el ser humano no percibe. Así que, mis estimados, espero que este tema les haya gustado, espero que este tema hayan podido aprender. Cualquier consulta, no duden en poder realizarnos cualquier consulta, no duden en hacérnosla de aquí abajo en estos comentarios. Posteriormente vamos a ver cómo realizar publicidad subliminal en diferentes marcas. Vamos a analizar los tipos de publicidad subliminal. Esto sería todo. Mi nombre es Jesús de Ángelo. Nos vemos.